se infecta por fomites, es decir, Algo el clínico lo lleva. No. Y ya les enseño todos los cuadros, ¿no? Donde está resistente. Entonces, ¿qué van a dar ahí? Y todos así se quedan. No siempre vamos a ganar dinero, a veces se gana mucho conocimiento para los tratamientos posteriores. Sí. El paciente siente que se le está quemando la cara, para empezar. Tú sabes que tuviste hipoclorito. Cuando el paciente empieza a manotear y entonces te dices que me estoy quemando, y seguro ya. Sí. ¿Qué crees que le inyectó? Sí, por ese error. Por ese error. Confundió un cartucho anestésico con uno. No, bueno, esa paciente lo demandaron, hubo un rollo y otro un hoyo del tamaño del mundo. Sí, o sea, así una lesión grandísima con el tracto fistuloso y luego, esto le dije, ¿nunca se te quitó? ¿Cómo te volvió? Me dijo, pues me estuve como 15 días bien. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. Amigos, bienvenidos a Conecta, un episodio más de este programa, de este podcast. Les recordamos que podemos estar siguiendo los contenidos a través de las diversas plataformas de YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y como es costumbre, tenemos a la doctora Diana Ened Zaragoza, una gran endodoncista, una gran amiga. Y les puedo decir que hoy vamos a platicar de un tema que está padrísimo, que es los antibióticos. Antibióticos en odontología. Un tema que viene uno arrastrando muchas veces desde la universidad, con estas clases que deberían ser más profundas a nivel licenciatura, o bueno, al menos esa fue mi experiencia, ¿verdad? Y que espero que esto les pueda ayudar si están teniendo un problema con ese rollo. Suscríbanse también a nuestro diplomado, que con Diana lo estamos dando, de farmacología, así, ¿no? De farmacología en odontología. Entonces, bueno, ahí está. Oigan, les quiero decir que Bob el constructor está construyendo justo al lado de nosotros, por si escuchan 2-3 martillazos. Le mandamos otro saludo a Bob el constructor. ¡Bob! Exacto. Oigan, Diana, antibióticos, un tema escabroso, mitos. Controversial, delicado. Sí, ¿qué te puedo decir? El antibiótico, el elemento que mata las bacterias, no los virus, y que no quita per se el dolor. Ajá. A ver, cuéntame, Diana. Híjole, primero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Siempre con un gusto estar aquí. Ay, Diana, padrísimo. A ver, cuéntanos, antibióticos. Vamos a quitar mitos hoy. Vamos a quitar mitos. Porque hay muchísimas creencias sobre los antibióticos. ¿Quieres que me vaya por mitos en esta plática y los vas desmitificando? ¿Quieres que lo hagamos así? Vamos desmenuzando. A ver, ustedes avienten los mitos y los temas, ahí déjenlo en los comentarios. Creencias que tengan de los... Exacto, a ver, ahí les va. Primer mito. El antibiótico, elemento que es para el control del dolor porque mata bacterias, y si mata bacterias, reduce la cantidad de gases, y si quita gases, quita el dolor, ¿cierto? Falsísimo. A ver, ¿por qué? Ese sí es un mito. Es un mito. Sobre todo en lo que corresponde, pues generalmente las infecciones, la mayoría viene de origen periodontal o pulpar. Y ahí, que es lo que hemos discutido en otras pláticas, es hacer un buen diagnóstico diferencial entre lo que es dolor y lo que es una infección. Sí es cierto que muchas veces el dolor va relacionado con un origen infeccioso o un origen inflamatorio, pero en la mayoría de los diagnósticos pulpares, por ejemplo en las pulpitis, es costumbre, porque es costumbre, no conocimiento, costumbre, dar antibiótico para aliviar una pulpitis irreversible, que el nombre de por sí ya de pulpitis es una inflamación pulpar. Entonces ahí es un error
grandísimo administrar antibiótico. Pero hablando de error, ¿desde qué concepto? ¿Desde el error para quitar el dolor o error terapéutico propiamente? Pues las dos cosas. De las porque como estamos, si bien si una inflamación pulpar se origina, o uno de los factores que origina la inflamación pulpar es la agresión biológica, que serían las bacterias, en el estadio de la inflamación pulpar, o sea, las pulpitis, que todas están vitales, no hay una infección declarada, ni siquiera hay un proceso infeccioso, hay una inflamación. Y esta inflamación está comunicando al cuerpo que eso se puede tornar en una infección, pero todavía es una respuesta de alerta para el cuerpo, es decir, aquí hay algo y por eso me voy a inflamar y porque me estoy defendiendo de esto y por eso voy a doler. Claro. Pero ahí no hay una infección declarada. Entonces ahí no hay necesidad de dar un antibiótico, hay que cortar el factor que lo está produciendo, que pues la caries, la terapia pulpar y hasta ahí. Pero es un error terapéutico y por lo tanto tampoco les va a quitar el dolor porque tenemos una inflamación, no una infección. Es que fíjate que nos llegan muchísimo de repente a la consulta pacientes ya medicados con antibióticos, que ya llegan de rebote a nosotros porque no se les quita el dolor y que consiguieron o alguien les prescribió una receta con una gama de antibióticos. Y ahorita vamos a hablar de cuáles antibióticos. Entonces, primer mito, no, el antibiótico no sirve para pacientes con dolor. No. Vaya, porque uno no es analgésico y porque dice Dianita que entonces la inflamación es un proceso a trabajar per se, no por infección. Incluso en unos procesos infecciosos tampoco sería necesario. A ver, eso te iba a preguntar. Antibiótico en procesos infecciosos crónicos o agudos. Generalmente se dan los agudos, pero nosotros como endodoncistas, por ejemplo, tenemos la guía de la Asociación Americana, que todo el mundo la puede consultar en internet, y está una tabla donde te dice cuáles son todos los procesos infecciosos donde es necesario dar antibiótico y dónde no. Entonces, en los procedimientos agudos de infección y agudos con pacientes sistémicamente comprometidos, ahí sí sería necesario dar antibiótico. ¿En todos los demás? No. ¿Paciente diabético? En paciente diabético te voy a decir el mito. Ajá. Que puede ser una realidad. Paciente diabético, por su presencia de glucosa más alta en sangre, puede tener la probabilidad de desarrollar focos infecciosos más fácil que otros. ¿Antibiótico? Si está controlado sistémicamente, no hay necesidad. No es necesario. Si no hay un proceso de agudización, tampoco hay necesidad. Se trata como un paciente regular. Sí, yo a los diabéticos están controlados y vamos a suponer que vienen con una lesión periodontal, necrosis pulpar y ya, bueno, tienen todo esto. Entonces, a veces el puro procedimiento de endodoncia es más que suficiente y no hay necesidad de darles antibióticos. Porque además, en un paciente sistémicamente comprometido es mucho más delicado dar un antibiótico, claro, por su historial médico farmacológico. Entonces, anótenlo. Es súper delicado todavía dar. Entonces, lo que yo intento siempre primero es la terapia pulpar, la medicación intraconducto, que es local, y la mayoría tiene con eso. Oye, Dianita, vámonos por el tercer mito. Aquí yo voy a poner así como un tamborcito. Una batería. Una batería. Estaría padre. Sí. No, hombre, no me pongan tu intro ahorita y una guitarra y todo. Oigan, a ver, tercer mito, Diana, bien importante, fíjate. Yo aquí tengo un conflicto en el tema de antibióticos. Alguna vez platicando con médicos, incluso por allí algunos cirujanos orales, maxilofaciales, de repente me decían, oye, es que en la terapéutica de una infección orofacial, pero hablando de un problema odontogénico, vaya, debemos empezar por una gama de control antibiótico en orden. Es decir, debemos empezar por betalactámicos, de repente las penicilinas y, bueno, en algunos casos brincar a cefalosporinas, al bola del tema, dejar los macrólidos o las lincomicinas como la clindamicina
un poquito retirado del esquema, o la citromicina en su tema, hasta que sean infecciones que generen un poco más de abscesos por el tema del tipo de bacterias involucradas. Y yo entraba en eso me explicaban de repente, y yo decía, sí, no, pero depende de el estadio de la infección. Yo lo entiendo así. Primer punto a desmitificar con Dianita. A ver, entiendo que un betalactámico como las penicilinas, pues ataca muy bien, cubre muy bien las vías respiratorias altas y funciona muy bien sobre anaerobios, ¿no? Hablando de penicilinas, aeróbicos, les gustan esos bichos el aire. Pero en una infección de origen dental encontramos bacterias más anaeróbicas que aeróbicas. Uh-huh. Entonces, la penicilina no sería un buen elemento técnico para atacar ese tipo de bichos, pero sí recomendado por una tabla americana de prescripción. ¿Qué opinas tú de este rollo? Pues yo creo que las penicilinas, aunque tienen, o sea, ese es el tipo de bacteria que ataca, pero también el mecanismo de acción que tiene de por sí la clasificación de penicilinas, que si no mal recuerdo es dañar la pared celular. Sí, la hace más permeable y la frena. Entonces, tenemos un tiempo realizando identificaciones bacterianas de infecciones resistentes al procedimiento de endodoncia y a varios antibióticos. Y ya también tenemos como unos 5 años haciendo todos estos, sobre todo hacemos apicectomía. Okay. Tomamos la muestra periapical y la lesión periodontal. Okay. Y pues por aquí dejé una muestra de estas identificaciones. Y por ejemplo, de toda la familia de bacterias que identificamos, que son la gran mayoría estafilococos, estreptococos y generalmente y casi como religión el Enterococcus fecalis. Y eso es bien horrible. Ese es como el amigo de todos los retratamientos en endodoncia. Porque ese no lo matas ni con cloro, ¿no? Le gusta el cloro, se reproduce el cloro. En el pH alcalino. Eso es de lo que más se vuelve resistente. Pero entonces, bueno, en esta gran gama de identificaciones que hemos hecho y de todas estas bacterias que sabemos que están en el conducto radicular, por ejemplo, y que también se comunican con el periodonto, nos hemos dado cuenta que la mayoría es muy sensible, por ejemplo, a toda la familia de penicilinas, algunos macrólidos, pero resistentes a las clindamicinas. De por sí la familia enterococal es naturalmente resistente a todas las lincomicinas. ¿Cómo crees? Y especialmente la clindamicina. Entonces cuando yo les platicaba, y está común en el retratamiento. Ajá. O sea, dar una clindamicina en retratamiento, como yo no sabía eso. Sí. O sea, como en un retratamiento entonces hay más probabilidad de que exista enterococo fecalis. Sí, haz de cuenta, de los retratamientos, en la falla endodóntica, sea cual sea el origen, filtración, resistencia, ¿verdad? En el 80-90% de los retratamientos seguro vas a aislar enterococos fecales, segurito. ¿Cómo llega un enterococos fecalis? Y es que ahí está el problemita de que ya se sabe, por ejemplo, en endodoncias, que el Enterococcus fecalis no está naturalmente en la flora bacteriana de la infección primaria pulpar, sino que se infecta por fomites, es decir, el clínico lo lleva. ¡No! Mal aislamiento de la saliva, obviamente un mal tratamiento de desinfección de los instrumentos, los guantes, todo eso, ¿no? Poca bioseguridad en el momento de atender a tu paciente. Entonces, y casi todos lo llevamos al conducto radicular. Por eso es que en las endodoncias hay más riesgo de la agudización. ¿O es mecánica la agudización de impactación periapical? Es que depende de la agudización. Hay veces que los procesos de agudización se dan porque cambias el ambiente bacteriano, depende también del sistema de defensa del individuo, y entonces hay una agudización
porque está ese mecanismo de defensa entre que las bacterias quieren, pero el sistema de defensa no se deja y reacciona, y entonces cuando empieza un proceso de agudización, que generalmente es cuando el paciente viene con necrosis, le haces la terapia pulpar y ¡fum! Y te dice, pero esa ni me dolía. Y hoy estoy así. Sí, yo ahora estoy así. ¿Qué onda? Que de hecho yo es algo que advierto cuando Sí, claro, no puede sabe pasar. qué es esto, porque Aparte la terapia, cuando metes la lima, pues supongo que impactas periapicalmente también, Sí. al momento de entro saco, Si no entro tienes, saco, sí. pues impacta. se puede ir lo ideal es que no toquemos eso, pero no podemos ser exactas. Sí, no, pues no. Entonces, esa es una. Y la otra es cuando no hago ni una buena limpieza mecánica, no hago una buena medicación intraconducto, sobre todo cuando hice la endodoncia en una cita. Y al mediano plazo se reinfecta. También hay si tú le preguntas a muchos endodoncistas, unos te van a decir, no, es que yo he comprobado que las endodoncias de una cita, 2, 3, lo que sí es necesario es la medicación intraconducto. Dejar un medicamento desinfectante. Dentro del conducto radicular. Y sobre todo también yo creo por los conductos accesorios, ¿no? Los conductos accesorios, los tubulillos dentinarios, porque si nosotros limpiamos y limamos la superficie, pero a la profundidad está comprobadísimo que las bacterias penetran a más allá de la mitad de los tubulillos dentinarios, entonces ni mecánica ni humanamente nosotros podemos llegar a tocar esos tubulillos, entonces necesitamos un medio que se disperse a través de esos clorhexidina. No, ¿qué meten? Y pues uno es la irrigación con hipoclorito y otro dejan empacado y otro el hidróxido de calcio con Pero ni esos, ni la clorhexidina, o a ver, quítame el error, ni la clorhexidina, ni el hipoclorito, ni el hidróxido truenan al Enterococcus fecalis. ¿O sí? No en su mayoría. No en su Luego mayoría. algunos lo inactivan. Yo hoy en día utilizo 3 soluciones irrigantes antes de obturar, precisamente por Échale gasolina y un flamazo. Sí, erradicar el Enterococcus fecalis. Okay. Lo que pasa con el Enterococcus fecalis, entre que es anaerobio facultativo, que tiene una pared gruesa de su membrana, pues su pared es gruesa, entonces no todo el mundo penetra, que es una bacteria formadora de biofilm, no causa una patología en sí, pero ayuda, ¿no?, a potencializar a otros, pero lo que sí tiene es mucha resistencia. Entonces lo que pasa con los pH alcalinos a hidróxido de calcio o cloro es que se estresa y entonces empieza a intercambiar en sus bombas de protones hidrógenos con hidroxilos y todo, y entonces cuando entra un pH alcalino lo neutraliza. Y entonces ahí... Pues esa cosa está súper evolucionada. Sí. Pero quiero pensar que ese quedaría dentro de los túbulos secundarios, accesorios, queda la obturación bien hecha y la restauración bien sellada y muere por inanición. Y que además el cemento sellador también debe tener un efecto antibacteriano. Ajá. El problema es cuando esa bacteria, se queda y no se erradica completamente, o cuando llega al periodonto y entonces hemos descubierto que no es el mismo fenotipo que está ni en el conducto radicular del periodonto. Sigue siendo el Enterococcus, pero no el mismo fenotipo. Y entonces evoluciona porque es adaptativo. Entonces, así de peligroso está el... Y ahí quedas de manera sistémica para ir controlando el problema. ¿Penicilina, entonces? Hemos dado amoxicilina con ácido clavulánico y sí, porque es lo que estaba saliendo sensible. Por aquí te deben poner un cuadrito donde ve a todo lo que es sensible el Enterococcus fecalis. Pero no es el Enterococcus fecalis. ¿Es predominante en la infección pulpar? Sí, en la secundaria. En la que es de fracaso. Un retratamiento. Sí, ahí sí es 80-90%. Es sí, puro Enterococcus fecalis. Y es lo que más hemos Por eso desobturas y huele, pero feo. Sí, entre muchas otras, pero es la que más resiste. Entonces sería un error. Y si trae absceso periapical por Enterococcus fecalis, vamos a pensar, pues se volvió a abscedar, llegó a periodonto, generó bolsa purulenta, y pero es Enterococcus fecalis principalmente, en un 80-90. Le doy clinda pensando que es un anaerobio puro. Ajá. Y
Entonces sí lo mata, pero... Lo ataranta, pero otra vez, porque digo, en eso es una constante que nos ha salido resistente. A la Entonces quimio. yo, a veces cuando he dado pláticas, sí les hago la pregunta de ¿cuál es su gama de antibióticos? Claro. Y todos son así, amoxicilina. Ok, si tiene una infección primaria, ¿cuál da? No, amoxicilina. Amoxicilina con ácido clorhidrato. Luego, y si llega así todo complicado, con absceso, clindamicina. Segurito. Sí, es el protocolo muy sabido. Ya ni te quiero decir los que dan clindamicina como profiláctico, ya ese es otro show, pero bueno, vamos a suponer infecciones secundarias. Y ya les enseño todos los cuadros, ¿no? Donde está resistente. Entonces, ¿qué van a dar ahí? Y todos así se quedan como sorprendidos porque nunca es que tienen la idea de que es Clinda y entonces como Clinda es más potente, entonces no, tienen diferentes mecanismos de acción. Exacto. Punto. Y lo mismo, otra vez, lo que te decía la otra vez, si no conoces lo que te gobierna, fisiopatología. nunca vas a ver lo que te ataca. No, ¿cuál frase dijiste hace un ratito? Dijiste otra buenísima. Ahorita me acuerdo, buenísima. Pero ahí llega un momento en el que todos como médicos incluso y dentistas hacemos tratamientos empíricos de la antibioticoterapia porque es imposible saber cuántas bacterias están poblando Correcto. un proceso infeccioso, pero sí hay que tener en cuenta como cuáles son las más comunes, las más agresivas o las más patológicas o las que más resisten. Entonces, si me llega un paciente, vamos a pensar con dolor dental, radiográficamente veo que sí ya hay una lesión radiolúcida en el a nivel periapical. Sospecho que ya puede traer ahí pus, un poquito de, pues sí, si trae una lesión ya es una cavidad que se generó allí por pus. Esa, si es primaria, es decir, nunca le han hecho endodoncia, Ajá. el antibiótico podría ser bien un betalactámico. Es que ahí no se ocupa antibiótico. Ah, a ver. Ajá. O sea, por ejemplo, vamos a suponer Pero que ya trae tiene, pus. trae necrosis, trae una pus, ¿no? O se me fue la palabra, pero bueno, ya está extraoralmente Ya trae fístula ahí. fístula. Ni así se ocupa antibiótico. Es ahí donde está la gama de donde debes dar antibióticos. Entonces, muchas veces con el puro procedimiento, por eso nosotros en endodoncia llamamos que es la limpieza químico-mecánica y desinfección del conducto. Okay. ¿Cómo se hace eso? Mediante la instrumentación, la irrigación y la medicación intraconducto. Si haces esas cosas bien, la mayoría, vamos a suponer que el paciente es sistémicamente sano. Con eso tiene para que disminuya la infección. No es necesario el antibiótico. Deja que tu sistema inmune primero trabaje por ti. Porque entonces es por eso que cuando damos antibiótico para no tener complicaciones, para no tener que lidiar con el paciente, es que estamos generando las resistencias bacterianas. Sí, las resistencias. Ajá. Y cuando llega complicado o vas a hacer un retratamiento debido a la cepa bacteriana predominante, serían penicilínicos los ideales para que la truenen al enterococo más que la clinda. Sí, que es lo que nosotros hemos visto hasta ahorita. Porque por experiencias y identificaciones de nuestros pacientes. Porque normalmente nos decían, si llega un paciente con absceso, es clindamicina la gama, ¿no? Pero entonces no. No, tengo que es necesario. Incluso los retratamientos, Sí. cuando llegan así, lo que hacemos es suturar y drenan, medicas y se acabó el problema. Entonces, pero cuando no conoces la técnica más el procedimiento fisiopatológico de la infección, pues lo primero Y que ya vas le a estás hacer dando es- hasta dobles esquemas. Sí, ¿no? no hay quinolonas, está así muy loco, ¿no? El paciente. Y a veces de verdad no es, yo hoy en día te puedo decir que de el 100% de los pacientes que llegan a infección o con procesos infecciosos o con lesiones periapicales, yo les receto antibiótico al 2% de los pacientes. ¿Cuándo? Cuando se son agudizados o cuando la infección es tal que no pueden anestesiar y que me va a complicar el tratamiento, ahí sí. Y así uno simple, nada más. Como profiláctico. Penicilínicos. Ajá, sí, penicilínicos. Vaya,
¿Y en qué momento dirías mejor una cefalosporina de más alta? Cuando ya tengo que hacer una selección de otro mecanismo o de o viene por si complicación, más complicaciones, una enfermedad de endoperio. A pensar en eso, que vamos a hacer, por ejemplo, ya se le hizo, por decirte, un tratamiento primario y no funcionó, y está bien, ¿no? Un retratamiento y no funciona, entonces ya estamos hablando ahí de una resistencia bacteriana. Sí. Lo que hago primero, ya cuando estoy así, en vez de adivinarle, mejor o igual lo que hago es una identificación. Lo llevo aquí en Morelia, me voy a entrar el comercial, pero hay un laboratorio que se llama Dipromi. Es con Héctor. ¿Héctor? No, es el químico Juan y la química Sandy. Bueno, pero ellos son expertos microbiólogos, de hecho, y con ellos tengo años trabajando. Es que eso es lo que debería hacer, sacar una para que no sea empírico, sí. Y hacer un antibiograma. Y no sale tan cara y el paciente de verdad lo agradece después. Y tú también, porque puedes dormir. Entonces lo que hago, ellos me enseñaron a llevar una muestra para bacterias anaeróbicas. Tomo la muestra, le hago un tratamiento a lo mejor de urgencia, que es drenar y todo esto. Dejas hidróxido, así. Si veo que no funciona, entonces a los medicamentos que sale sensible, ese doy. Que siguen siendo penicilinas, macrólidos, quinolonas, ya sí es como muy avanzado. Muy avanzado, y me dice la microbióloga, pues solamente que uno de estos no te sirva, pero... Y es que en ese estudio te sale si es sensible totalmente, si es sensible intermedio o si es resistente. Entonces, con esa guía de antibiograma me doy una buena idea de cuál va a ser el... Pero muy pocos endodoncistas hacen la parte técnica de hacer el antibiograma. Se debería hacer, pero no nos enseñan. Y yo sí lo recomiendo ampliamente. Sobre todo cuando ya estamos hablando de que es una resistencia. Yo podría decir que Diana hace endodoncia responsable. No, es neta. Endodoncia responsable, o sea, tienes toda la verdad. O sea, ¿cuántos endodoncistas se toman el tiempo, por conocimiento o flojera, de tomar la muestra de manera adecuada, no contaminarla y llevarla, obtener un resultado y basado en eso prescribir un medicamento? Muy pocos. Muy pocos. Normalmente agarras y le das la batería de antibióticos dura y vamos. Sí, entonces casi siempre creo que a todos nos han enseñado así como hacer un tratamiento y querer ganar dinero. No siempre vamos a ganar dinero, a veces se gana mucho conocimiento para los tratamientos posteriores. Y cuando me ha tocado esto, pues parte de esa endodoncia la tengo que destinar a pagar ese estudio, que no es muy caro, pero tampoco así como regalado, ¿verdad? Pero yo prefiero... Pero te permite invertir, porque es invertir claro. en ese conocimiento para posibles infecciones después, que es lo que me ha servido hoy en día para determinar, decir, bueno, no, esta es una resistencia, esto es una agudización, esto es antibiótico, no, y es por eso que hoy por hoy solo al 1% le doy un antibiótico. Fíjate que cuando siguiente mito, Dianita, dar acitromicina. De repente me han llegado pacientes que me dicen, bueno, es que me prescribieron 1 gramo de acitromicina para esta infección. Más allá de la clinda, un antibiótico pues de más amplio espectro, de mayor toxicidad, más dosis. ¿Qué onda con eso? Tiene que ver con lo que te expliqué hace ratito de si es buena. Yo creo que es un poco mejor que la clindamicina. ¿Sí? Pero estamos hablando de resistencias bacterianas, no una infección ya sí. Diseminada, que a lo mejor, porque a veces hay fístulas, a veces sí hay abscesos muy grandes, que ya sí medio cachete y todo esto, y te puede servir. Pero cuando estamos hablando de resistencia, yo ya me saldría de la gama de los penicilínicos cuando estamos hablando de resistencias bacterianas. Todos esos se pueden utilizar. Entonces yo haría como el juego entre a lo mejor algún macrólido o penicilinas, ¿sí, no? Pero a lo mejor dar que, por ejemplo, no sé, te pregunto. Por ejemplo la citromicina, cuando ya no hablamos precisamente de infecciones de origen odontogénico, sino por ejemplo la endodoncia, y algunos me van a entender de sentimiento, cuando se extruye hipoclorito de sodio fuera del conducto radicular, que entonces ahí obviamente tiene que ver con la concentración, pero generalmente cuando pasa eso es una pesadilla. No sé si has visto alguno, pero se ponen como Rocky después de una pelea, morados
taca. Aunque sea poquitito. Aunque sea así. Mm. Eso tiene que ver con la concentración y por la comunicación vascular que se tiene aquí. No manches. ¿Y debe de doler? No, sí. El paciente siente que se le está quemando la cara, para empezar. Tú sabes que tuviste hipoclorito. Cuando el paciente empieza a manotear y entonces te dices que me estoy quemando, y seguro ya se nos fue el hipoclorito. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Un montón de cosas. Primero, dejar de no asustarte, porque el paciente, si te caes, te quiere ahorcar. No, pues claro. Y ese es así, no muy seguro que siempre te va a pasar, o no sabes cómo te va a pasar. Incluso con la demanda ahí tienes que bien el consentimiento informado sobre los riesgos. Bueno, pero suponiendo que te pasó, primero es el dolor diferente de me estoy quemando y estoy hipoclorito. Lo segundo que le pasa es que tienes que anestesiar otra vez. Generalmente haces el uso de los corticosteroides para el manejo del dolor. Y de la inflamación. Y de la inflamación, sí, pues se van a poner así. Y no importa dónde estruyas hipoclorito, se te va a poner morado aquí y hasta acá. No importa dónde te vayas. Todo Incluso si estás aquí, se te fue acá abajo, inferior, va hasta acá. Es por la comunicación vascular anatómicamente. Esas moléculas de cloro. Yo te voy a contar una historia de terror. Yo la vi cuando yo era estudiante de la universidad, en la licenciatura. Conocí un endodoncista en ese tiempo. Yo estudiaba en tercer, cuarto año de la licenciatura. Y conocí un endodoncista que, ¿sabes qué hizo? Ponía hipoclorito, rellenaba los cartuchos de anestesia con hipoclorito para irrigación. Es un error garrafal, pero era una práctica muy común. Yo me acuerdo que rellenaban los cartuchos de anestesia con hipoclorito y después con la Carpool, pues irrigaban con eso. Sí. ¿Qué crees? Que le inyectó hipoclorito por ese error. Confundió un cartucho anestésico con uno. Sí, no, bueno, esa paciente, lo demandaron, hubo un rollo, o sea, se complicó el caso. Muchísimo. Imagínate, no una gotita, le inyectó. Ay, no puedo imaginar el dolor del paciente. No, si por una gota, que se ponen así, sobre todo si es hipoclorito de uso comercial, o sea, de esos con los que lavan los baños. Es tóxico, porque ya no es el cloro más los detergentes que tiene, o sea, es una cosa horrible lo que el paciente experimenta. En esos casos donde entonces se te pasa el cloro, sí hay necrosis de los tejidos. Sí. Y entonces ahí sí tienes que prevenir una infección. Entonces ahí a lo mejor la clinda, la citromicina, quinala no tanto, pero como todos estos que ahí sí, manches. Con el uso de corticosteroides sí. Y a veces tienes que dar un poco de antihistamínicos porque Dios no lo quiera, pero que también resulte alérgico, porque si han resultado alérgicos, lo matas. No, de verdad. Hay una muerte registrada por hipoclorito de sodio en endodoncia porque el paciente era alérgico y se le fue al endodoncista. No. Así de... Por eso es de que el que nada sabe, nada teme. Es mejor no saber. Fíjate que eso en endodoncia. Ahora, una infección mediada por un tercer molar, por un canino, un diente. Una cirugía, quitaste una muela, un diente, lo que quieras. Y operaste, suturaste y genera absceso. ¿Cambiará el protocolo? Ya el Enterococcus fecalis ya no será el predominante, sino a lo mejor una bacteria distinta. Ahí sí entraría la clinda como segunda opción probablemente. Probablemente y depende de la diseminación de la infección. Porque a lo mejor entonces, bueno, una infección inicial complicada de un tercer molar, pues a lo mejor das uno simple, ¿no? Pero pues si ya vienes acá, que ya se anda casi convirtiendo en angina de lupus, pues ya no vas a elegir una penicilina. Ya no. Tienes que dar otra cosa. No, a lo mejor fíjate que yo vi mucho que un cirujano daba un macrólido, daba clinda, lincomicina y daba metronidazol. Ajá. Metronidazol con clindamicina y a veces le sumaban un betalactámico, como de las cefalosporinas. Bueno, le daban un macrólido y esta gama que les digo,
cuando se trataba de dobles o triples esquemas por infecciones ya no controladas, ¿no? Ajá. Caray, qué difícil, pero igual que con el control del dolor, yo creo que el consejo que hoy les doy y con lo que nos quedamos, Anita, sería con tratar de hacer antibiogramas. Sí, y pues conocer la familia de bacterias Sí. que están presentes en cada tipo de origen infeccioso. Sí. Porque decía, es controversial porque va a haber mucha gente que te va a decir, sí, es que yo sí me ha servido, Sí. lo que sea, ¿no? Entonces va a ser un punto de controversia, pero lo que sí les puedo decir es que hoy en día los principales responsables de las resistencias bacterianas somos los dentistas. Ay, ¿sintieron feo? Sí, yo también sentí ¿Cómo feo. crees? Somos los dentistas. Es que damos precisamente. medicamento a diestra y siniestra. No se diga en odontopediatría cuando el papá te exige que a fuerza hay que darle antibiótico al niño. Y aunque tú hagas como odontopediatra o clínico en general, dices, es que no lo ocupa. Con tal de tener calmado al papá, quédese bien, se lo das. O sea, complaces al paciente muchas veces, porque también me han dicho así de, Juan, me tocó atender niños, pero no le va a dar antibiótico. Y yo, no lo necesita. Pero es que tiene no, pero no lo necesita. Si lo necesita, yo se lo digo en el paso de los días. Y entonces te quedan viendo así como de, no, la otra no sabe porque no le está dando antibiótico. Es que ellos esperan cierta conducta y pues no entienden que la conducta terapéutica va basada pues, en una parte científica. Yo soy de la idea que un buen médico dentista es aquel que no necesita tanto medicamento para solucionarte un problema. ¿Sí? O el necesario, ¿no? Es necesario. Ay, Diana, ¿qué tema? ¿Cuánto cuesta un antibiograma? Un antibiograma ahí en ¿Dónde tú vas? En Dipromi se llama, hace alrededor de unos 1,700 por ahí. Como 1,700 pesos, pero te garantiza el conocer qué tipo de bicho traes. Sí, es una identificación rápida, segura y cuando el antibiograma. ¿Y rápida cuánto tiempo? 2 días. En 2 días te Sí, dicen, sí. este bicho es sensible a esto. Ujú. Y eres más selectiva con el medicamento, medicamento, que, sí. que debe de tomar. Porque el sistema por lo que lo identifica pues es un poco delicado, ¿no? Pero es de los métodos más rápidos que tienen ahí. O sea, que ese laboratorio le ha invertido en cuestiones de identificación y estudios bacterianos. O sea, hace más, ¿no? Pero sí. Ustedes deberían, si hacen endodoncia, si controlan infecciones, si les llegan pacientes recurrentemente con infecciones, lo ideal sería que identificaran qué laboratorio hace antibiogramas y sugerirlo al paciente podría ser un muy buen método para ser selectivos con el antibiótico y sobre todo, Ser más certeros. pues ser más certeros, porque luego, peor, le damos, no sé, ejemplo, clindamicina. 7 días con clindamicina y sigue así. No, pues ahora vamos a darle clindamicina y un macrol y no sé, metronidazol. Y sigue el paciente. Sí se baja, pero sigue con infección. Y ya lleva 15 días. No, pues queda sensible a esto, cámbienle de antibiótico. Ahora vamos a darle y empiezas a hacer un... Y aparte, acuérdense que una infección orofacial, pues ojalá el medicamento entrara en el estómago y se fuera y se focalizara ahí, pero el resto del organismo tiene bacterias que viven naturalmente en el cuerpo, que erradicas con estos medicamentos y que le puedes hacer una infección secundaria agregada al paciente. O la creación de hongos. Esa es otra. Invasión de hongos. Eso nada más me pasó. Tenía un paciente médico, cardiólogo, y como decimos ellos, casi siempre ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces le hicimos un tratamiento de endodoncia y él todavía estaba en el internado de su especialidad. Era médico residente. Entonces yo le hice la endodoncia y le dije, traes una lesión periapical, vamos a ver. Total que se fue, él durante un año no ni más lo volví a ver porque poco tiempo tenía. Y me, ¿sabes qué? Que nunca se me quitó la bolita, a pesar de que di medicaciones, interconductor, y yo creyendo que le estaba perfecto, ¿no? Porque además estaba en el DF. Y me dice, entonces yo me empecé a medicar. Y se tomó una serie de antibióticos. Dijo, entonces traigo aquí como sumidito, o sea, un tracto fistuloso. Me dijo, pero ya no me sale material purulento, ya nada más me sale transparente.
Ok. Y yo así de, ven para revisarte. Ya trae un hoyo del tamaño del mundo. Sí, o sea, así una lesión grandísima con el tracto fistuloso y luego, esto, le dije, ¿nunca se te quitó? ¿Cómo te volvió? Me dijo, pues me estuve como 15 días bien, luego como que se me volvió a hacer y era un tratamiento primario y ya me lo estuve tomando X. Y le dije, ¿sabes qué? Que esto está hablando de una resistencia. Le dije, el problema es que tú te estás tomando antibiótico tras antibiótico y que no sabes ni de qué. Lo que vamos es que te voy a hacer una apicectomía, porque aunque te haga un tratamiento ahorita, otro tratamiento, va a ser la misma historia. Total que ya le hago la apicectomía, lo llevo a identificar y lo que tenía ahí era Candida albicans, o sea, él se estaba medicando para antibiótico trae un hongo. y trae un hongo. Y me dice, pero estoy sistémicamente comprometido y no sé qué. Digo, mira, yo me imagino que es por el ambiente donde estás, que sí. Es el ambiente intrahospitalario, y teniendo ahí la exposición a través de la fístula, ¿te llegó? Le dije seguramente. No, aparte Candida albicans es un bicho, es un hongo oportunista, lo sabemos, y vive en boca. Y vive en boca, ajá. ¿Cómo le digo, crees? Entonces yo le dije, todo este tiempo, en vez de preguntarme, le dije, estuviste medicando para algo que ni siquiera te iba a servir. Le dije, felicidades, ahora ya eres resistente. Y así, entonces me dijo, sí, ¿verdad? Dijo, eso siempre pasa por medicarnos y no dejar el área a los expertos. Y le digo, pues, poquito. Entonces se le hace la apicectomía, se manda a identificar. Qué bueno. Y ya ahí le pusimos medicación local, todo esto, y o sea, se acabó su problema. Hasta el día de hoy trae la pinza sin complicación. Conocer cómo funciona un antibiótico, conocer las bacterias que están involucradas. Yo creo que es el consejo que les vamos a dar el día de hoy. Sí. No todo lo soluciona la clindamicina, no todo lo soluciona la penicilina. Conocer de dónde proviene, creo que hay muchísimo tema, pero me quedo con lo que dice Diana. El odontólogo es responsable de muchas infecciones secundarias y también resistencias y también endocarditis. Uh-huh. Entonces, nos queda estudiar. Sí. Por eso, vayan al Diplomat. Ay, pues sí, la neta. No, o lean. Hay un libro muy bueno que yo les quiero recomendar, el Goodman and Gilman. Sí. De farmacología. Muy técnico. Léanlo. Van a entender mucho de este mundo. Y sobre todo, les va a servir mucho para sus pacientes. Dianita, sí. ¿Con qué te quedas en esta emisión? Ya me acordé la frase que te iba a decir. ¿Cuál era? La de... No hay gloria sin guerra. Hay que estudiar. Hay que estudiar. No hay gloria sin guerra. Es tuiteable. Sí. Hay que tuitearlo. No hay gloria sin guerra. Sí. Y nosotros tenemos que pasar por este periodo de aprendizaje, de experiencias, de quemarse un poquito las pestañas para estudiar y profundizar en todos estos temas, porque farma de por sí es una materia árida, complicada para los odontólogos, al igual que el mundo de la microbiología, y ambas son el pan nuestro de cada día del odontólogo, porque sí, exacto. En la boca hay más de 700 especies bacterianas y lidiamos con ellas todos los días. Malos virus, malos hongos. Eso normal. Ajá, más sí, la enfermedad por de cajón. La boca es algo súper séptico. Sí. Dianita, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mis redes, que es Endodoncia Especialista, en Instagram y Facebook. Y ese es como mi contacto personal de endodoncia. Y para las atenciones clínicas, en la página de Dental Plus, que también está en Instagram y en Facebook. Así que ya lo saben, Diana Enet Zaragoza, especialista en endodoncia, parte de Grupo Río Educación, una de las mejores docentes que existe. Y no, la verdad, y lo digo, ¿sabes por qué? Porque es de las pocas personas maestras que se preocupa por el aprendizaje real de los alumnos. Y eso hoy día se agradece. Entonces, que tengan muy bonita tarde, noche, día, en la mañana, madrugada, mes y todo lo que sea, donde nos estén escuchando. Dianita, despide todo el programa hoy. Bueno. A ver, despide. Bueno, les mandamos un saludo
Los esperamos en nuestro curso de Pharma, donde pueden aprender más de nosotros. Y pues un placer poder compartir con ustedes un poco de nuestras experiencias. Nos vemos en la siguiente emisión. Saludos. Bye. Bye. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados.